Pero qué bueno, llegó nuestra amiguita Ojami Avilés. Bendiciones, ¿cómo están? Bien, Muy bien, ¿y tú? Súper bien. Bien feliz de estar aquí otra vez. Qué bueno. Qué bueno, qué bueno. Ajá. Vamos a la clasecita de hoy. Todo el mundo con lápiz y libreta en mano. Ajá, vamos. Porque hoy vamos a hablar del mejor discurso de la historia. Wow. Ok. Pero ya ustedes llevan ventaja porque hoy han estado hablando todos los exponentes y ustedes de este tema. Así que Nosotros tenemos casi el mejor discurso de la historia, pero el que tú vas a hablar ahora es el mejor. aquí vamos, aquí vamos. Así que saben que hay que hacer trabajo de mesa para uno traer un tema. Así que yo me puse a hacer trabajo de mesa por los mares del internet y me encontré con los 10 mejores discursos de la historia según la revista Time. Ok. Así que allí me encontré desde Sócrates con la apología, me encontré a Abraham Lincoln, me encontré a Winston Churchill, a Martin Luther King y hasta a Ronald Reagan. Así que me quedé asombrada y le di una leidita a todos. Y miren lo que encontré. Todos estos discursos tenían ciertas cosas en común. Su contexto histórico consistía de un momento difícil en la sociedad. Había crisis. Y estos discursos se tuvieron que hacer para pedirle a las autoridades su atención, para pedirles, ¿verdad?, un cambio a los oyentes, de que cambiaran de manera de actuar o de pensar. También todos estos exponentes creían en lo que hablaban, pero, o sin embargo, como me han enseñado, ninguno pudo garantizar que su mensaje fuera la solución verdadera al problema existente. Ninguno de ellos pudo lograr que su mensaje o su discurso causara cambios en el momento en que ellos lo expusieron. Ninguno. Y varios de ellos murieron sin poder ver los resultados efectivos de lo que propusieron. Sus discursos fueron leídos por miles y miles de personas. Hasta el día de hoy yo los leí. Pero ¿qué pasó? Esos discursos fueron efectivos en una época específica y para un asunto específico. Varios de ellos, cuando hablaron, tuvieron que recurrir a ironías y a fuerte contenido como para jamaquear a la audiencia y a las autoridades para que les hicieran caso. Y todos esos discursos fueron expresados en lugares que eran de fácil acceso, que fueron estratégicos. Y todos ellos ya fallecieron. Por otra parte, el discurso que yo les voy a hablar hoy es de un orador que está vivo. Número 2, el mensaje y los resultados de este fueron y siguen siendo efectivos. Amén. Y este magistral discurso se encuentra nada más y nada menos en el capítulo 5 del pintoresco libro de Mateo. Así que hoy han estado hablando por ahí de este asunto. Me refiero, lo vamos a hacer así bien de entrada magistral, me refiero al magistral discurso llamado Las Bienaventuranzas. Muchas gracias por esos aplausos. Claro. En el lenguaje actual le llamamos las bendiciones. Y el orador de oradores es Jesús de Nazaret. Así que a grosso modo yo les voy a decir por qué este fue el mejor discurso de la historia. 10 puntitos, rapidito. Número 1, como les mencioné, todo discurso tiene una razón de ser. Así que Jesús tenía una intención con este discurso. ¿Saben cuál fue? Contestar una de las preguntas más importantes y existenciales de la humanidad. Y esta pregunta fue, ¿quiénes son verdaderamente felices? Una pregunta que todo el mundo se hace. Jesús no creó su discurso fundamentado en un problema. Lo creó fundamentado en la solución. Número 2, el orador era el creador de la solución. Así que por lo tanto, él pudo exponer sin equivocarse. Él no tuvo que usar contenido fuerte, ni ironías. ¿Por qué? Porque el exponente era la respuesta a la pregunta. Así que, mi querido oyente, querido televidente de Nueva Vida, ¿sabes qué? Si el Espíritu de Dios mora en nosotros, nosotros tenemos esa autoridad. Nosotros tenemos esa facilidad para hablar la veracidad que habló Jesús. Número 3, el mensaje de las bendiciones se llevó a cabo en un momento muy especial. Es que Jesús está fuera de liga. Miren lo que él hizo. Él vio que se acercaba mucha gente y él dejó que la gente se agrupara y se agrupara en un gran número. Y él mirando así,
gente de esta iba por los milagros. No era porque lo conocía, era por los milagros. Habían escuchado que él hacía milagros y para allá iban. Él no se molestó por eso. Él dijo, espérate, aquí voy. Y entonces intencionadamente comenzó a enseñarles. Porque frente a él había un gran grupo que no conocía sobre el reino de Dios. Así que debemos aprender como Jesús a ser intencionados. Cuando tengamos la oportunidad de ser voceros de su palabra, vamos a hacerlo. El tiempo se acorta. La gente ya no es igual que antes. Las agendas de las personas están sobrecargadas. ¿No es así? Así que cuando nosotros tengamos esta gran oportunidad o estemos a través de los medios, vamos a darle palabra dirigida por el Espíritu de Dios. No vamos a desperdiciar, no desperdiciemos esa oportunidad en entretenimientos o poniéndonos a criticar a otro exponente. Aún quedan muchas personas que desean aprender a ser verdaderamente felices. Aún hay muchos. Así que, por favor, el llamado es no pequemos de omisión. No pequemos por dejar pasar la oportunidad de hablarle del mensaje de Jesús a alguien. Que nadie se pierda de conocer cuál es la verdadera felicidad. Sabemos que es la vida eterna. Así que... En esos 10 que encontraste en la revista Times, no había ninguno de Jesús, no había ningún discurso de Jesús. Ninguno. Tenía varias. Se le escapa lo mejor. Sí, no, es que yo quedé como que dije, pero en serio. Y ahí es que tú miras cómo la gente escoge sus 10 mejores discursos. Porque si se fijan, todos eran por una tragedia. Pero ¿y los discursos buenos? Aquí los tenemos con vida. Así que ahora el Espíritu Santo, cuando llegué a este punto, donde estamos hablando de cuando tenemos esa oportunidad, me dijo, Jami, estamos atentos a las oportunidades de pregonar la palabra de cambio y de transformación todos los días. Cuidado con las excusas de, tengo demasiado trabajo, yo estoy bien cansado, yo no tengo tiempo, yo no tengo dinero. Tenemos que tener mucho cuidado con eso. Así que número 4, Jesús les habló un mensaje, y de esto habló Magdiel, lleno de piedad. Esta acumulación de gente representaba mucha ignorancia, mucho sufrimiento, mucha imperfección, mucho pecado y mucha necesidad. ¿Algún parecido con nuestra audiencia actual? El Salvador observó la multitud, se quedó mirándola y su mirada fue compasiva, no fue de crítica. Él comprendió que había una triste condición. Él vio a esa gente como las ovejas sin pastor que van de lado a lado. Él miró a esa gente, como ustedes saben las frutas cuando están en el árbol, que se están ya demasiado maduras y lo que van es para el piso, porque no tienen recolector. Tan importante. Él vio en aquella multitud que había gente que quería encontrar la felicidad. Nosotros estamos comprendiendo que la gente, más allá de su gritería y de su altanería, lo que está es anhelando felicidad. Eso es bien importante. Así que miremos a los desamparados, miremos a la gente mala, miremos a los que matan, miremos a los que pecan con compasión, porque ¿saben qué? Le podemos enseñar que hay un camino a la felicidad. No seamos como los fariseos del tiempo de Jesús, que miren, tenían las piedras listas para atacar todo lo que ellos entendían que fuese malo. Número 5, este discurso quedó plasmado en la historia, miren, como un template o como un ejemplo de cómo nosotros tenemos que evangelizar. ¿Saben cómo es? Inspirando. Es que Jesús estaba brutal. Este discurso es igual de inspirador desde el día 0, cuando lo dio allí, hasta hoy. Cuando lo leemos, cuando leemos las bienaventuranzas, no es tan inspirador. Así que este discurso no perdió efectividad. Miren, es importante que nosotros pensemos en eso a la hora de enseñar y de hablar. Que nuestra enseñanza siga inspirando. Si tenemos que hacer fuerza para que la gente acepte el plan de salvación, hay que pensar qué está pasando. Yo invito a toda nuestra audiencia de Nueva Vida, a esos televidentes, que hagan un inventario
¿de dónde están proviniendo las palabras de nuestro mensaje? ¿Del Espíritu Santo o de la inteligencia? Cuidado. Número 6. El orador también inspiró a muchos, porque no solamente inspiraba como hablaba, sino como actuaba. Por eso la gente lo seguía como hormiguitas. Nosotros estamos inspirando. No es solamente hablar bello, es que hay que actuar bello. ¿A quién nos vamos a parecer? ¿A Jesús o a los fariseos? Uy, tenemos que recurrir a manipular para convencer a las personas. Tenemos que verificar nuestro mensaje. Si el Espíritu Santo nos los está dando, no hay que hacer fuerza. Así que número 7, el discurso fue dado en el lugar apropiado. Y este punto estuvo bien interesante. Ustedes saben que a las bendiciones le llaman el sermón del monte, porque fue en un monte cerca de la ciudad de Capernaum. Jesús se subió a la montaña, pero entonces vino y se fue de bajadita. Y en esa ladera, en esa bajada, fue que él le habló a esa gran multitud. Aquella ladera se volvió mejor que cualquier iglesia de estas de aire acondicionado con los asientitos bien cómodos, se volvió mejor que eso, que cualquier auditorio, que un hotel, allí al aire libre. Y este mensaje me llegó. Pastores, pastoras, líderes, todo el que dirige un grupo. Hoy día sabemos que tenemos restricciones por los espacios. La gente todavía tiene temor a enfermarse. ¿Saben qué? Vamos a tomar ideas de Jesús. Vámonos al aire libre. ¿Sabes cuántas playas hermosas nosotros tenemos y cuántos lugares lindos? Como Finca Be Happy. Monte y Mesa. Monte y Mesa. Vámonos afuera. Vámonos a hablar la palabra para que la gente se sienta atraído. Miren, este Jesús era un estratega. Él volvía a cualquier lugar que nadie se le ocurría usar, en un lugar donde la gloria y el poder se manifestaba. Por ejemplo, ¿dónde nació? ¿En un establo? ¿Quién iba a imaginar que un establo se iba a volver un lugar de gloria? Exacto. Número 8, ya estoy acabando. Jesús expuso de una forma en que todos los oyentes, y eran muchos, comprendieron su mensaje. Y este punto es tan importante. Él se supo ajustar al rol. En este caso, dice en Mateo 5, que él se sentó y comenzó a enseñarles. Miren, él se sentó no por el hecho de que era una costumbre oriental, que los maestros se sentaban y los estudiantes se quedaban de pie por honrar a ese maestro. Él no se sentó así en esta ocasión. Él se sentó sí como un rabí, pero se sentó como un papá o una mamá cuando le está enseñando a sus hijitos algo específico, que tú te sientas y ven acá, papito. Así se sentó él. Nosotros nos estamos ajustando a nuestra audiencia. Miren, cuando estemos entre gente bien sabia, hablemos como sabios, pero cuando estemos con gente simple, hablemos con simpleza. El mensaje de las buenas nuevas de salvación no necesita, como un árbol de Navidad, ni adornos ni que le cortemos las ramas, y mucho menos que le añadamos. Así que vamos a dejar que el Espíritu Santo nos guíe y vamos a pensar en esto. ¿Cuál es el propósito de mi enseñanza? Y aquí viene una pregunta dura. Ajá. Aguántense. Dale, vamos, yo me agarro. Todo el mundo aguántese. Sí. ¿Estamos hablando para que nos admiren por hablar bonito? ¿O verdaderamente que escuchen la voz del Espíritu Santo? Yes. Jesús, nuestro maestro de maestro, habló con simpleza. Él hizo cuentos, hacía preguntas y a los que lo querían coger así como que con preguntas capciosas, los dejó con la palabra en la boca y siguió caminando. No se puso a discutir. Así que, amados, vamos a ser sabios y prudentes cuando enseñemos, cuando hablemos. Mire, a veces hay que cerrar el piquito. A veces 2 palabras hablan más que un sermón lleno de inteligencia. A veces una sonrisa, a veces un abrazo habla mucho más. Y en eso yo me identifico porque tú hablas de eso, Moraima. Así que la número 9, estamos llegando. Ahora observemos la estrategia del maestro. Miren, él utilizó una palabra. Comenzó su discurso diciendo, bendecidos. No comenzó, como les dije, con tragedia. Él no utilizó amenazas. Él no utilizó palabras intimidantes. Miren, ¿saben cuántas veces él repitió esta palabra? 9 veces. Él se aseguró
que esa audiencia le iba a quedar grabado el sean bendecidos, son felices, bienaventurados, dichosos, porque tenemos varias, ¿verdad? Varias versiones. Así que él habló de una forma como se habla en el reino de Dios. Miren cómo él le fue cambiando el lenguaje. Por ejemplo, tenemos una bienaventuranza que dice, Dios bendice a los que sufren porque Él los consolará. Ahorita estábamos hablando de una de ellas. Miren, Dios bendice, eso es lo que tú ganas, lo que ganamos. A los que sufren, ¿en qué circunstancias? Pues Él los consolará. Así es como Dios trabaja con nosotros, Amén. con bondad. Y número 10. Ay. Y por último, y esto es lo que hace este discurso, que sea el más importante de la historia. Amén. Y es que Jesús expresó todas las bendiciones en el tiempo verbal presente. Cada bendición y la felicidad que ésta provoca es en el aquí y en el ahora. Todas las traducciones bíblicas, todas las busqué todas. Ninguna está ni en futuro ni en pasado. Así que desde el día 1, y esto me emociona, somos bendecidos cuando cambiamos nuestra forma de pensar y de vivir, no importando las circunstancias. Miren, somos felices. Así que para cerrar, porque aprendí de Jesús, que él cerró con un broche de oro. Jesús es la solución a la crisis social. Él fue porque él era la felicidad y quedó demostrado que la solución era efectiva y permanente. No tuvo que pedir a las autoridades que le aprobaran su propuesta. Él es autoridad. No le pidió a la audiencia que cambiara. Le ofreció cambio a la audiencia. Hasta el día de hoy, ningún exponente ha superado su discurso y su método de cambio y de transformación. Amén. Qué maravilloso, ¿verdad? Así que es importante que nosotros, que nuestro mensaje solo esté centrado en que Jesús bendice en presente, que al hablar seamos dirigidos por el Creador de la felicidad. Amén. Aprovechemos las oportunidades para que el Espíritu Santo hable a través de nosotros. No estemos dando opiniones. Que el amor y la piedad sea lo que dirija nuestro mensaje. Salgamos, y esta va fuerte, sálgase de detrás del Zoom y del Facebook Live, quítese esas payamas, vístase lindo y váyase a servir a Dios con su congregación. Seamos considerados los que hablemos con la audiencia. Vamos a ponernos al nivel de ellos para que entiendan que la gente aprende el mensaje central. Dios bendice, Dios nos hace felices, no importa las circunstancias. Declaremos que nuestra bendición y felicidad comienzan, díganlo todos conmigo, en el aquí y ahora. en el ahora. Amén. Amén. Bendiciones en extremo. Amén. Qué tremendo. Amén, amén. Así que sigue vigente ese maestro y su discurso. Sí, así es, así es. El mejor exponente de la historia. El mejor discurso. Y si quieren orar con nosotros en Changing Life, yo tengo unas oraciones hechas por cada bendición. Ajá. En 3 minutos diarios puedes orar conmigo. Cada bendición, la que te toque en ese momento, me pueden acompañar a orar. ¿Cómo la gente Qué lo bien. accede? En www.changeylifenow.com o ojamiavilés.com. Excelente. Muchas bendiciones, Gracias. Ojami. Gracias. Ojami. Bendiciones a ustedes. 9:52 en la mañana. Qué chévere, cada vez se pone mejor. Es en Ruta Nueva Vida 97.7.